el hecho que sí me he percatado que hubo dedicación con respecto al trabajo. Tercer aviso. Hace un momento he publicado en la cartelera Classroom, correspondiente a esta sección, una publicación realizada en el diario oficial la semana anterior, que se refiere a algunas obligaciones convertibles en acciones, o sea, lo que conocemos como debentures. Esas les voy a pedir favor que si tienen oportunidad de tomarla de la cartelera Classroom, le puedan dar lectura, que nos va a ser útil para la clase que vamos a llevar a cabo el próximo día lunes. O sea, eso es para la clase del próximo día lunes. La idea es que en la clase del próximo día lunes vamos a hablar de las obligaciones o debentures, pero nos va a ayudar mucho lo que dice el Código de Comercio y si a la vez ustedes pueden ver algo que en la realidad está sucediendo. De hecho, como les indico y como ustedes podrán ver, esto recién se publicó la semana pasada, el día martes o miércoles. Ni 8 días tiene de haberse publicado. Entonces así estamos al tanto de nuestros títulos de crédito. Último aviso, el cuarto, lo concerniente al examen final. Aún no tengo la fecha del examen final, pero es evidente que el examen final será en el mes de mayo y por lo tanto, si hoy es 5, ya estamos próximos a que llegue esa fecha. Entonces, tenemos que avanzar lo mejor que podamos en el desarrollo de nuestro curso, pero al final, por más que avancemos, no es tanto. Y como no es tanto, les advierto, lo que vamos a aprender de hoy, próximas clases que tengamos, tienen una ponderación de un 50% del examen final. O sea, si el examen final vale 30, va a haber 15 puntos sobre eso. Y los otros 15 puntos sobre lo que se ha estudiado a lo largo del semestre. En este caso, como realmente lo que hemos estudiado en el semestre únicamente son títulos de crédito, no como en otros cursos, incluso del propio derecho mercantil, donde se ven varias instituciones. No, aquí solo títulos de crédito. Entonces, aprendámoslo bien y de una manera completa. Entonces, va a ser ventaja para ustedes. Uno, porque lo que de aquí al examen no sabe, prácticamente tenemos poco tiempo y el contenido no puede ser mucho. Y de lo que hemos visto de hoy hacia el pasado, pues es algo que ya han tenido 2 evaluaciones, ya se han preparado y prácticamente es de parte de ustedes venir y repetir e insistir hasta llegar a dominar lo que hemos platicado, que para ese efecto de las clases que vamos a dar a partir de hoy, nos van a servir para repasar todo esto de una manera muy apropiada. Entonces me he referido a los 4 avisos. Fecha del examen extemporáneo, lo concerniente a la fecha para publicación de notas de su segundo parcial, lo relacionado a la publicación en la cartelera Classroom con respecto a las obligaciones convertibles en acciones y lo relacionado a lo que pretendemos que abarque el examen final. Dicho lo anterior, vamos a proceder a la clase de hoy. Como se podrán dar cuenta, para la clase de hoy me he permitido elaborar un esquema, dibujo, no sé cómo le quieran llamar, pero esto tiene como propósito el que podamos entender el tema que nos vamos a referir hoy. Hoy a lo que nos vamos a referir es a lo concerniente a la acción cambiaria. Tal como lo tengo anotado aquí en la pizarra, la acción cambiaria en nuestro Código de Comercio está regulado en 15 artículos, del artículo 615 al 630, o mejor dicho, en 16 artículos, pues. Tenemos contemplado lo que es la acción cambiaria. Como tip para tener presente, necesito que tengamos claro que de aquí en adelante, cuando hablemos de acción cambiaria en el tema de títulos de crédito, lo que estamos hablando es el cobro judicial de un título de crédito. O sea, si a usted le emiten un cheque y va al banco y se lo pagan, eso no es acción cambiaria. Ahora, si a usted le emiten un cheque, va al banco y le dicen en el banco, disculpe, no hay fondos, y usted va a promover una acción de derecho civil o mercantil, como sería un juicio de cobro, ese juicio de cobro es lo que se conoce como una acción cambiaria. Y a eso es a lo que nos vamos a referir. ¿Y por qué nos vamos a referir a eso? Porque los títulos de crédito se crean para ser cumplidos. Pero resulta que cuando un título de crédito no se cumple tal como se establece, en ese momento se vuelve de vital importancia el asesoramiento de un profesional del derecho, profesión
a la cual ustedes están preparando, que por lo tanto el tema que vamos a platicar el día de hoy va a tener que ser de dominio propio de cada uno de ustedes. Este tema, si lo vemos de una manera abstracta y general, a veces resulta un poco difícil de comprender, y esa es la razón por la cual me he dado a la tarea de tratar de ejemplificar. Entonces vamos a tener una primera etapa donde yo les voy a pedir favor que me den la oportunidad de ir explicando una secuencia, una historia que nos hemos inventado con fines didácticos, a manera que cuando ya conozcamos toda esa trama, cuando conozcamos cada uno de los elementos que se han ido dando en esa historia, ya podamos tener criterio para poder plantear las dudas con respecto al tema que estamos tratando, que es la acción cambiaria, que es el proceso judicial de cobro de un título de crédito. Entonces, damos inicio. Para ello, vamos a partir que si vamos a hablar de acciones cambiarias, pensamos en un título de crédito. Como ustedes en su trabajo, unos trabajaron pagarés y otros trabajaron bonos bancarios, pues imaginémonos que el título de crédito que ustedes trabajaron es el que yo me estoy refiriendo. Lo único que he hecho yo es que he optado por llamarle pagaré. Le pude haber puesto bono bancario. No me interesa. Me interesa que tengamos claro que va a ser un título de crédito. Luego, opté por ponerle una suma de 100,000 quetzales para que tengamos una cantidad líquida en dinero y exigible sobre cuál poder precisar el valor del título de crédito, su literalidad. Y he puesto una fecha que dice 5 de mayo del año 2024. Esto tiene como propósito que sepamos en qué fecha fue creado ese título de crédito. Y por ahí he anotado un año. Lo que quiero dar a entender es que ese título que se emitió el 5 de mayo del año 2024 fue creado a un año de vencimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que ese título de crédito ha vencido el día de hoy, 5 de mayo del año 2025. O sea, en nuestro ejemplo, lo que estamos haciendo es retrotraernos a hace un año al día de hoy, que el día de hoy es el que me interesa. Lo otro es la historia que vamos a contar, pero lo de hoy es lo que vamos a aprender, qué es lo que hay que hacer o qué no hay que hacer. Entonces, podemos pensar que si fuera un pagaré o un bono bancario, este sería emitida por una institución bancaria o pudiera ser incluso por una entidad financiera. Entonces pensemos que quien lo emitió es una entidad bancaria o una entidad financiera. Algo que hemos aprendido ya a estas alturas, pues entiendo yo que así tenemos que tenerlo claro, es que cuando hablamos un pagaré, estamos hablando de un título de crédito que por su naturaleza se libra a propio cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que creó este pagaré al mismo tiempo es el que se ha comprometido a pagar. Y por eso es que hago la reseña representando a la persona que lo ha creado, que es el emisor, y al mismo tiempo es el aceptante. O sea, reúne ambas cualidades. Ni es más emisor y menos aceptante, ni más aceptante y menos emisor. Es las dos cosas. Ahora, para que tenga lógica un título de crédito, necesitamos la tercera, que es el beneficiario. Si es un pagaré o un bono bancario, lo vamos a entender que el beneficiario titular del derecho, tomador, es una persona que ha invertido dinero y por lo tanto se les suele llamar a estos tenedores, tomadores o titulares del derecho que adquieren ese tipo de títulos valores como los que ustedes hicieron en su trabajo, se les suele denominar también inversionistas. Pero aquí ya no desde el punto de vista del elemento personal del título de crédito, sino que como parte de un negocio, o sea, es el inversionista. Y por eso es que así le llaman, inversionista. Pero ustedes deben de tener claro que este inversionista es el tenedor, el tomador, el titular del derecho o el beneficiario. Llamémosle como ustedes prefieran. Incluso inversionista. Ahora, para poder entender que el inversionista tiene un pagaré de 100,000 quetzales que se emitió el 5 de mayo del 2024 y que se va a pagar dentro de un año, o sea, hoy, entendemos que debe de haber algo que no existe en el título de crédito, que es el motivo por el cual alguien emitió y se comprometió a pagar y que alguien es beneficiario de un título. Y ese algo es lo que conocemos como relación jurídica subyacente, algo que solamente es de conocimiento del emisor aceptante y el beneficiario. Entonces, bien podríamos imaginarnos que para
que el inversionista tenga en su poder un pagaré de 100,000 quetzales, es muy probable que hace un año lo que haya pagado hayan sido unos 85,000 quetzales, unos 90,000 quetzales. No lo sabemos, no consta, ni nos interesa. Lo que nos interesa es que al año se debe de pagar la suma de 100,000 quetzales. Eso sí nos interesa. Ahora, ¿cuánto dio él? Solo presumimos que la relación jurídica subyacente es que fue un valor menor. Eso es lo que presumimos. Y no hay ningún problema. Hasta ahí estamos claros con la lógica que hemos estado enseñando a lo largo del desarrollo del curso. Pero aquí ya me tengo que inventar yo los casos y por favor les pido que también ustedes me ayuden a poner su creatividad para poderle dar seguimiento, para que podamos entender lo que al final me interesa conocer. Y para ello, vamos a poner de ejemplo, el inversionista adquiere ese título el 5 de mayo de 2024, pero lamentablemente el día 7 de julio, él es sometido a una intervención médica. Y entonces tiene un contrato de servicios médicos. Y en concepto de gastos médicos, el médico le va a cobrar 80,000 quetzales. El inversionista, como su dinero en efectivo lo tiene en el banco o lo tiene en la financiera, y el banco y la financiera no le van a devolver el dinero cuando se lo vaya a pedir, porque esto no es un depósito de ahorro, eso no es un depósito monetario, ni tampoco es un depósito a plazo fijo, sino que es una inversión. El banco o la financiera solamente van a tener la obligación de devolverlo cuando haya transcurrido el año a partir de la fecha de su creación, o sea, hasta el 5 de mayo de 2025. Pero estamos el 7 de julio del 2024. Conclusión, el inversionista tiene dinero, pero no lo tiene en efectivo. Al no tener el dinero en efectivo, el inversionista bien puede dar como posibilidad, y si el médico lo acepta, a que le diga, mire, señor médico, fíjese que yo la verdad no tengo los 80,000 quetzales, pero, si usted está de acuerdo, yo le endoso un pagaré, y con ese pagaré no solo le voy a pagar 80,000 quetzales, le voy a pagar 100,000, 20,000 quetzales más. Eso sí, tiene que esperar a que pase agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 10 meses. 10 meses que le van a representar casi a 2,000 quetzales de interés por cada mes. De esa cuenta, el médico decide aceptar. Entonces, ¿qué será? El inversionista le endosa el pagaré al médico y el médico da por solventada la deuda que hay con él. O sea, ya se acabó. Si se dan cuenta, ahí el pagaré sirvió ahora como un medio de pago. Sirvió como un medio de inversión. Ahora está sirviendo como un medio de pago de servicios médicos. Bueno, entonces ahora pensamos. El médico tiene el pagaré. Es el tenedor, el titular, el tomador, él lo tiene. Pero resulta que el médico, si bien es cierto, él cuida nuestra salud, él está expuesto a otro tipo de situaciones. E imaginémonos que el médico, como consecuencia de algún accidente, viene y, con fecha 31 de agosto, hay necesidad de reparar su vehículo. ¿Y quién repara el vehículo? El mecánico. Entonces, vamos a hablar de una relación de servicio de compostura de vehículo entre un médico y un mecánico. Esa es la relación jurídica subyacente, una reparación de vehículo que tiene un costo de 70,000 quetzales. El médico lo que va a hacer es lo mismo que le hicieron a él. Le dice al mecánico, mire, disculpe, yo en este momento no tengo efectivo, pero si usted está de acuerdo, siempre tiene que haber consenso. Si usted está de acuerdo, yo en lugar de pagarle los 70,000 quetzales que usted me da, que usted me cobra, yo, si usted está de acuerdo, le endoso un pagaré por 100,000 quetzales que va a ser pagado el 5 de mayo del año 2025. El mecánico se queda pensando y lo acepta. Y es así como el 31 de agosto se endosa el pagaré a favor del mecánico. Ahora se dan cuenta de la clase en la cual se le explicó los requisitos del endoso, que uno de los requisitos fundamentales que se requería es la fecha del endoso, porque eso ya nos permite advertir cuándo fue que sucedieron estos hechos.
No sabemos cuál es el motivo del endoso, porque eso es relación jurídica subyacente. Solamente lo sabe el médico y el mecánico. Pero no interesa saberlo. Lo que interesa saber es de que el 5 de mayo se van a pagar 100,000 quetzales. El mecánico, viendo que ya se acerca el mes de diciembre, resulta que con fecha 26 de noviembre del año pasado, decide obsequiarle una joya a su ser querido. Y acude a una joyería con el joyero. El joyero le muestra una joya que le interesa al mecánico, que tiene un valor de 60,000 quetzales. El mecánico le plantea al joyero: yo en este momento no tengo 60,000 quetzales, pero si usted me acepta un pagaré, yo le pago con él mismo, usted me da la joya. El mecánico le dice: mire, a usted le conviene, porque la joya vale de 60,000 quetzales y el pagaré sería por 100,000. O sea, tiempo versus cantidad de dinero. Esa es la forma de negociar. ¿Quiere los 60,000 hoy o quiere 100,000 dentro de unos 6 meses? ¿Cierto? Con lo cual va a tener una ganancia superior a lo que originalmente se había pactado. Y para que tenga secuencia lo que estamos exponiendo y no nos atrasemos en detalles, vamos a presumir que el joyero sí acepta. Entonces, aquí tenemos otra relación jurídica subyacente. Esa otra relación jurídica subyacente es que el título de crédito sirvió para la compra de una joya cuyo valor era 60,000 quetzales, pero que se pagó con un pagaré que nominalmente indica que son 100,000 quetzales. Y es así como ahora el titular del título de crédito es el joyero. Pero resulta que el joyero, ya llegamos al año 2025, o sea, este año, el 10 de enero, y tiene un acreedor que le está cobrando una deuda al joyero. Esa deuda es de 90,000 quetzales. El joyero le plantea al acreedor: señor acreedor, yo los 90,000 quetzales en efectivo no los tengo, pero si a usted le parece, le puedo pagar la deuda con un pagaré. De veras, le dice el acreedor. ¿Y qué hay que hacer? Pues según lo que nos enseñaron en el curso de Derecho Mercantil 2, hay que hacer 2 cosas. El endoso y la entrega del título. Y eso haría yo. Endoso y entrego el título. Y es así como en todo este dibujo, ahora ustedes se pueden dar cuenta que el que tiene en su poder el título es el acreedor. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Aquí podemos seguir con la cadena de endosos y con la cadena de relaciones jurídicas subyacentes, pero creo que ya perdería sentido la clase. Hasta aquí considero que es oportuno. A partir del 10 de enero del año 2025, el acreedor tiene en su poder el título valor. Lo lógico, la consecuencia lógica de lo que debe suceder es que hoy a primera hora, a las 9 de la mañana, se presente a las oficinas del emisor aceptante del título de crédito, presente el título y se le paga y se cerró el ciclo. Con lo cual, todo ha salido bien. Démonos cuenta cómo sirvió para todos. La institución bancaria se capitalizó con el dinero que dio el inversionista. El inversionista le sirvió para pagar los gastos médicos que tuvo que afrontar el 7 de julio. El médico, a su vez, tuvo que afrontar la reparación de un vehículo el 31 de agosto y el pagaré le sirvió para pagar. Posteriormente, el mecánico va a utilizar ese mismo pagaré para adquirir un bien, como pudiera ser una joya. Con esto le paga al joyero, el joyero se da por satisfecho y al joyero ese pagaré le sirve para el pago de la deuda, con lo cual cancela una deuda de 90,000 quetzales y ahora el acreedor se presenta con el emisor de aceptante, le paga los 100,000 quetzales y todos felices y contentos. O sea, ahí terminaría el ciclo de vida del título de crédito y, si se dan cuenta, tuvo un valor funcional en cada vez que el título pasaba de una mano a otra, porque cada vez que pasaba de una mano a otra existía una relación jurídica subyacente, un negocio que se estaba cerrando. Todo título se va a endosar por algún motivo. Entonces, ahora lo que tenemos que tener presente, sobre todo los que estudiamos derecho, es que
Esa es una de las dos posibilidades. Realmente, esto que acabo de explicar es lo que suele suceder en el 98% de negociaciones con títulos de crédito. Pero hay un 2% en que no funciona esto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el acreedor hoy 5 de mayo se presenta a la institución bancaria y la institución bancaria dice que no paga porque no tiene recursos, que no paga porque no puede, que no paga porque no quiere, o que la institución bancaria precisamente la semana pasada quebró y ya no hay nadie? En ese momento, cuando existe el problema, es cuando va a aparecer el abogado, que es para lo que ustedes están preparando. ¿Qué se va a hacer? Entonces, el acreedor obviamente va a necesitar del auxilio del profesional del derecho y ese auxilio son ustedes los que tendrán que proporcionarlo de una manera adecuada y sabia, apegada a derecho. Y básicamente, si hoy lo que estamos hablando son las acciones cambiarias y dijimos que la acción cambiaria es el cobro en la vía judicial de un título de crédito, pues entonces lo que vamos a aprender es, bueno, ¿qué va a hacer el acreedor? Para esto hay algunas normas que tenemos que tener claras a partir de este momento. Número 1, la norma contenida en el artículo 630. La norma que tenemos contenida en el artículo 630 se refiere al procedimiento que se utiliza acorde a la ley para llevar a cabo el cobro de un título de crédito. Y, por favor, ustedes revísenlo. Yo de mi parte le daré lectura y la norma del artículo 630 nos indica lo siguiente. Procedimiento ejecutivo. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Conclusión. Hemos dicho que la acción cambiaria es el proceso de cobro judicial de un título de crédito. Ahora, con el artículo 630 lo que vamos a adicionar es que ese procedimiento de cobro en la vía judicial se va a llevar a través de un proceso ejecutivo. No es un ordinario, no es un sumario, no es un oral, no es un ejecutivo en la vía de apremio, no son medidas precautorias. No, la norma del 630 es clara, juicio ejecutivo. Y si nosotros confirmamos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo que se refiere a los títulos ejecutivos, va a aparecer el tema que nos aqueja en este momento, que es el relacionado a los títulos de crédito. Entonces, ya tenemos claro, la acción cambiaria es el cobro judicial. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el cobro judicial? En la vía ejecutiva. Entonces, lo que sabemos es que este acreedor, que es su cliente, llega con usted y ustedes lo que saben es que hay que promover un juicio ejecutivo. Pero, como conocedores de derecho mercantil, no le van a decir, vamos a plantear un juicio ejecutivo. No, ustedes van a decir, vamos a plantear una acción cambiaria. Así van a decir. Vamos a demandar en una acción cambiaria, que es lo mismo que decir, vamos a plantear un juicio ejecutivo. Pero, para propio de este curso, por favor, nos vamos a acostumbrar a decir, vamos a promover una acción cambiaria. Y si yo les digo que quién promovió la acción cambiaria, ustedes van a entender, yo les estoy preguntando, miren, ¿quién promovió el ejecutivo? ¿O contra quién se promovió la acción cambiaria? ¿En contra de quién se promovió el juicio ejecutivo? Porque el artículo 630 nos dice que es juicio ejecutivo. Esto se viene a complicar un poco cuando vemos el artículo 616. ¿Y por qué se complica cuando vemos el artículo 616? Se complica porque el artículo 616 hace diferencia de dos clases de acciones cambiarias. La norma del artículo 616, aunque el epígrafe dice acción cambiaria directa, ya cuando leemos el texto, acordémonos que el epígrafe no crea obligatoriedad. Lo que crea obligatoriedad es el presupuesto y la consecuencia jurídica que está en el texto de la norma. Y el artículo 616 establece
La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Entonces, uno da lectura al artículo 616 y del artículo 616 lo que nos dice es que hay dos clases de acciones. O sea, el día del examen les podemos preguntar, mire, ¿qué clases de acciones cambiarias hay? Hay una acción cambiaria que es en la vía directa y hay otra acción cambiaria que es en la vía de regreso. Siguiente pregunta. ¿Y cuándo se ejercita la acción cambiaria en la vía directa? La respuesta. Cuando se ejercita en contra del principal obligado o sus avalistas. ¿Y cuándo es en la vía de regreso? Cuando es contra otros obligados. Eso de otros obligados significa que ni es el principal obligado, ni es el avalista del principal obligado. Serán otros obligados que aparezcan. Entonces, tratamos de encontrar quién será el principal obligado y quiénes son los otros obligados. Para explicar quiénes son los principales obligados y los otros obligados, antes les voy a pedir favor que ahora veamos el artículo 621. El 621 es el artículo que nos guía como abogados a recomendar a nuestro cliente a quién va a ejercer, en contra de quién va a ejercer la acción cambiaria. Y el artículo 621 nos dice deudores principales. Dice deudores principales, no principal obligado. Por favor, deudores principales, no principal obligado. Pero veamos qué dice de deudores principales. El tenedor de un título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él y los avalistas, sea conjunta o únicamente contra alguno de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los inventarios anteriores. Entonces, cuando uno lee ese artículo, entonces se da cuenta de la importancia de la clase de hoy. Lo importante que o la estén viendo en este momento en directo o a lo largo de la semana que vamos a tener colgado el video. Y para ello vamos a repasar despacio esta norma. Y veamos. Artículo 621. Esta es una norma hecha para el tenedor. Aquí el tenedor de todo el montón de gente que hay. El tenedor es el que aquí figura. Y la norma dice, el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria, no dice si es directa o de regreso, solo dice puede ejercitar la acción cambiaria. ¿Eso qué nos está diciendo? El tenedor de un título de crédito puede ejecutar, porque ya aclaramos que acción cambiaria es sinónimo de ejecutar. ¿Contra quién? Contra el librador o emisor. El aceptante, librado o girado. Los endosantes anteriores a él. Y los avalistas. Y tenemos un avalista. Sea conjuntamente o únicamente contra alguno de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. O sea, este señor que va a demandar con el auxilio de ustedes, prácticamente puede demandar al librador, al aceptante, a los endosantes anteriores a él, al avalista. Yo cuando era estudiante y me empecé a percatar de esto, decía, esa norma mejor debería decir que el tenedor demande a quien se le dé la gana. Porque, en otras palabras, eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Y así es como lo tenemos que entender. Entonces, número 1. La pregunta, ¿el tenedor a quién demanda? O ¿a quién puede? No, mejor, ¿a quién puede demandar? La respuesta sería al emisor, al aceptante, a los endosantes anteriores a él o al avalista, sin necesidad de seguir el orden. Eso quiere decir, ese es un poder que la ley le da al tenedor del título de crédito. Primero necesito que tengamos claro
porque es que el derecho le da ese privilegio, esa facultad, ese poder al tenedor. La respuesta es muy sencilla. Si vemos la secuencia de lo que tenemos en la pizarra, todos han ganado algo. Todos han ganado algo. Menos el tenedor del título. Todos han ganado. Veamos. Quien hizo el pagaré y posteriormente lo aceptó, o simultáneamente lo aceptó, logró captar recursos. O sea, ahí estuvo su ganancia. Por un papel obtuvo recursos. El inversionista, su ganancia, su utilidad del título fue que con ese título él pudo cubrir los gastos médicos que de otra forma no hubiera podido hacerlo. El médico, ¿cuál fue su utilidad? Pudo mandar a reparar su vehículo, que de otra forma probablemente no lo hubiera podido hacer. El mecánico pudo darse el lujo o la facultad o el placer de comprar una joya. El joyero te dio la facultad de extinguir una obligación a través del pago de la deuda. Pero el acreedor, ¿qué? El acreedor simple y sencillamente libró al deudor y no tiene nada a cambio. Entonces, primero, para entender el artículo 621, debemos de tener claro que esta es una de las normas más justas que existen dentro del derecho mercantil y que consiste en que en una negociación donde todos han ganado menos uno, ese uno tiene esa facultad de decidir a quién demanda. Aquí sí vamos a hacer valer aquel refrán popular que dice: no ando buscando a quién me las debe, sino que quién me las paga. Esa es la regla. Con lo cual, ustedes van a asesorar al acreedor para que demande a quien considere. Como no tengo mucho tiempo para poder intercambiar, lamentablemente, somos muchos, no pregunto, porque si no escucharíamos respuestas muy interesantes. Pero me voy a anticipar, les voy a resolver el caso de una vez. Cuando uno es abogado y tenemos la norma que podemos demandar a cualquiera, no me dice que tenga que ser, ¿para qué voy a demandar al banco o a la financiera de repente quebrar? No. Vamos a demandar por estrategia jurídica a quien tenga mejor patrimonio. Y como el 621 le da esa facultad al acreedor, entonces resulta que luego de hacer alguna investigación en el registro de la propiedad, en DICAVI, en Infornet, donde podamos averiguar, vamos a ver cuál de todos los signatarios que aparecen en el título de crédito es quien tiene mejores bienes. Y a esa persona es a quien le vamos a cobrar. A manera de ejemplo, supongamos que luego de que se ha hecho la investigación, que la investigación tiene que correr con gastos por cuenta del cliente. Nosotros somos abogados, no somos investigadores. O sea, que no nos piden que nosotros investiguemos. No. Podemos conseguir, podemos ayudar, pero eso es un servicio aparte. Pero superado esto, resulta que lo que hemos detectado es que el que tiene mejor patrimonio es el mecánico. Entonces, si le queremos dar un buen resultado a nuestro cliente, decimos: mire, don fulano, él tiene 5 bienes inmuebles registrados en el registro de la propiedad. Embargamos los 5, seguro que al mes nos están pagando. ¿Por qué? Porque es el que tiene mejor patrimonio. Porque el que tiene mejor patrimonio tenemos cómo cobrarlo. La gente que no tiene patrimonio no tenemos cómo cobrarlo. Pero aquí, en nuestro caso hipotético, el mecánico fue el que le encontramos mayor cantidad de bienes. Y por lo tanto recomendamos promover una demanda en contra del mecánico. El mecánico, ante el hecho que le tienen embargadas 5 propiedades que valen mucho más que los 100,000 quetzales, lo que le queda es pagar. Y en el momento en que le paga el acreedor, ya el acreedor queda satisfecho. El mecánico puede hacer valer su derecho de repetición en contra de los signatarios o endosantes anteriores a él, no los posteriores. O sea, él a su vez puede demandar al médico, al inversionista, al avalista o al emisor o aceptante. Lo que no puede hacer el mecánico es
demandar al joyero o al acreedor, porque son posteriores. Y esto es así porque si nos percatamos, la última parte del artículo 621 dice: el mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. En este ejemplo, el médico, inversionista, avalista y emisor aceptante son los signatarios anteriores. Entonces, hemos resuelto la duda del 621 con respecto a que se puede demandar a cualquiera. Ahora bien, podemos preguntar en el examen, o es algo que ustedes se tendrían que preguntar. El hecho que el acreedor demande al mecánico, en este ejemplo, ¿es una acción cambiaria en la vía directa o es una acción cambiaria en la vía de regreso? Para comprender esto, vamos a hacer la siguiente acotación. El título de crédito, como se ha enseñado desde el primer día de clases, tiene 3 elementos personales básicos: el que lo crea, el que lo paga y el que se beneficia. De estos 3, el que es el principal obligado desde que se concibe un título de crédito es el aceptante. Entonces, casi como que ustedes, mi recomendación es que vean como principal obligado al aceptante o sus avalistas. Con esto lo que quiero decir es que si en la asesoría de ustedes le dicen al acreedor, demande al emisor o al aceptante, eso será un juicio ejecutivo en la vía directa o una acción cambiaria en la vía directa. Pero si, como sucede en este caso, al que vamos a demandar es al mecánico, que es un signatario anterior, pero él no era un principal obligado, él es de los otros obligados. Entonces aquí le llamaremos acción cambiaria en la vía de regreso. En otras palabras, todavía no demandemos al aceptante o al avalista, a cualquier otro que demandemos, se va a denominar acción cambiaria en la vía de regreso. Solamente será en la vía directa cuando se ejercite contra el principal obligado o sus avalistas. Esto es importante tenerlo presente porque tiene sus diferencias. Veamos los plazos de prescripción. Si vemos, el artículo 626 se refiere a los plazos de prescripción en el caso de la acción cambiaria en la vía directa. Y lo que se establece es prescripción de la directa. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día de vencimiento. Eso quiere decir que si el vencimiento de este título es el día de hoy, 5 de mayo del año 2025, los 3 años serán 26, 27 y 28. Hasta el 5 de mayo del 2028 podemos hacer valer la acción cambiaria en la vía directa. Pasado esos 3 años, nos prescribió, ya no podemos. Pero a continuación viene el artículo 627. El artículo 627 nos dice: la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año, contado desde la fecha del vencimiento y, en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación o, si el título fuera con protesto, desde la fecha en que éste se haya levantado. Entonces, si vamos a promover una acción cambiaria en la vía de regreso, siempre y cuando no sea más de 1 año. En otras palabras, si en este ejemplo el acreedor demanda al mecánico, tiene que ser antes del 5 de mayo del año 2026, porque después del 5 de mayo del 2026 ese plazo habrá prescrito y ya solamente podríamos estar hablando de una acción cambiaria en la vía directa. Pasado el primer año, sin haber llevado a cabo el cobro, ya lo único que nos queda es la acción cambiaria en la vía directa en contra del principal obligado, que es el que figure como aceptante, o sus avalistas, en caso los hubiera. Luego, como un aspecto importante, es qué pasa con la persona que haya tenido que pagar el título de crédito en la vía de regreso. Y para ello tenemos el artículo 618.
El artículo 618 nos dice: el obligado en la vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de acción cambiaria. O sea, aquí ustedes son los abogados ahora del mecánico que tuvo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que él puede hacer? Por medio de acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Es un juicio ejecutivo. Puede pedir el reembolso de lo que hubiera pagado, menos las costas a que hubiera sido condenado, intereses moratorios, los gastos de compras, la comisión de cambio. Para todo esto tiene un plazo de 6 meses para llevar a cabo ese cobro. Y finalmente es importante tomar en cuenta que dentro del Código de Comercio, en el artículo 619, se plantean excepciones. Ahí tenemos de alguna manera números clausus, podríamos decir, en el artículo 619, que son las excepciones. Eso quiere decir que si el acreedor entabla una demanda en contra del mecánico, el abogado del mecánico va a poder plantear excepciones, pero las únicas excepciones que se pueden plantear son las que están enumeradas en el artículo 619. Usualmente en los procesos ejecutivos se nos enseña que podemos plantear todo tipo de excepciones que hagan notar que un título ejecutivo no es líquido, no es exigible y que no es de plazo vencido. Pero en este caso eso no aplica. Tenemos que aplicar las excepciones a las que se refiere el artículo 619. Entonces, damas y caballeros, ahora creo que podrán entender de una mejor manera por qué tenía yo que poner esta tragicomedia que tengo en la pizarra, con el afán de poder dar a entender de mejor manera lo que los artículos a los cuales nos hemos referido establecen y la razón de ser de los mismos. Hacemos un resumen en 2 minutos de la siguiente manera. Un banco o una sociedad emite un pagaré por la suma de 100,000 quetzales. Por ser un pagaré o un bono bancario, el título es a propio cargo. El emisor y el apretante es la misma persona. Para garantizar de una mejor manera el pago del mismo, se obtiene, tal como lo decía en el examen, toda firma que tenga un título de crédito que no le podamos atribuir ninguna otra interpretación, corresponde a un avalista. Entonces, con estas garantías de quien lo emitió, porque los títulos de crédito, esos son créditos, creencia de que me va a pagar, y la garantía del avalista, el inversionista da su dinero. Así es como entrega su dinero. Y a cambio del dinero que entrega el inversionista, el emisor aceptante le va a entregar un título. Ese título lo puede tener guardado, depositado y esperar a que transcurra el año y comprarlo. Pero si necesita negociarlo, que es un mercado secundario, si necesita negociarlo, entonces la forma de hacerlo es a través del endoso. Ahora bien, recordémonos que los títulos de crédito pueden ser nominativos o a la orden, en el caso de los pagarés o bonos bancarios. Si son nominativos, requieren registro del emisor, endoso y entrega. Y si son solamente a la orden, será suficiente el endoso y la entrega. En el caso de pagarés o de bonos bancarios, no podemos hablar de títulos al portador porque todo título de crédito representativo de dinero no se puede emitir al portador, salvo que haya una disposición legal en contrario, como el caso de los cheques o los debentures, donde tenemos disposición expresa en el Código de Comercio. Entonces, el título va a ser a la orden o nominativo. En este caso, como no vemos la palabra nominativa en ninguna parte, vamos a presumir que es a la orden, con lo cual será suficiente el endoso y la firma. Y con el endoso y la firma se lo da al médico. El médico con el endoso y la firma se lo da al mecánico y con eso solventa los gastos de reparación de un vehículo equivalentes a 70,000 quetzales, negociación que solamente es de conocimiento de ellos dos. Todos los demás que figuran como signatarios no saben, ellos solo vemos firmas, pero no sabemos cuál fue el motivo, no sabemos cuál es la relación jurídica que hacen. El mecánico endosa y entrega al joyero y con eso se sella un contrato de compraventa de una joya por un valor de 60,000 quetzales. Y al joyero le va a servir el título para pagar una deuda, con lo cual se solventa, y el acreedor lo tiene para su cobro. Lo normal es que se pague y ahí termina el ciclo del título de crédito. Si no se paga, entonces tenemos que hablar de las
acciones cambiarias. ¿Qué son las acciones cambiarias? El proceso judicial de cobro de un título de crédito. La acción cambiaria puede ser de dos clases: la acción cambiaria en la vía directa o la acción cambiaria en la vía de regreso. La acción cambiaria es en la vía directa cuando se ejerce en contra del principal obligado, que va a ser el aceptante o sus avalistas, y será en la vía de regreso cuando se promueva en contra de cualquier otro signatario. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Se hace esa diferenciación porque en el artículo 621 del Código de Comercio le da la facultad al acreedor que decida si demanda al emisor, al aceptante, al avalista o a los signatarios anteriores a él. Lo que no dice el Código de Comercio, pero sí lo menciono aquí en clase, es que la estrategia jurídica de todo abogado es que vamos a demandar a quien tenga mejor masa patrimonial con que poder pagar la deuda, porque eso nos va a garantizar el éxito del cobro. Si la persona contra la que hemos promovido el cobro es uno de los otros obligados, o sea, no es un principal obligado, entonces esta persona que hubiera pagado el título de crédito, a su vez tiene la facultad de repetir a través de acción cambiaria en contra de los signatarios anteriores a él, no así de los posteriores. La acción cambiaria directa se puede plantear siempre y cuando no exceda un plazo de 3 años a partir de la creación, a partir del vencimiento del título de crédito de que se trata. Y en el caso de la acción cambiaria en la vía de regreso, se puede promover siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de 1 año. En este proceso ejecutivo va a tener como una característica que el demandado, el ejecutado, a quien le promueve la acción cambiaria, va a tener facultad de plantear excepciones, pero las únicas excepciones que puede plantear son las identificadas en el artículo 619. Y es así como llego a las 20 horas y en 1 hora hemos hablado sobre el tema de la acción cambiaria. Damos 5 minutos para preguntas, pero a las 5 sí me tengo que retirar. Y si no hay, pues continuaríamos el día miércoles, les anticipo. El día miércoles vamos a hablar de las acciones extracambiarias. De hecho, este dibujo creo que lo voy a dejar porque con ese dibujo vamos a partir para ahora entender cuándo es que estamos hablando de una acción extracambiaria. Entonces, estando así las cosas, compañeros, damas y caballeros, ha sido un gusto compartir con ustedes la última hora y, primero Dios, nos estamos saludando el próximo miércoles al horario de clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Claro, me hago a un lado para, por si quieren tomar alguna fotografía ahí. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Emma. Gracias. Recording stopped. Liz. Feliz noche. Muy amable. Gracias, feliz noche. Muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Cuídese. Adiós, Telma. Muy feliz noche. Liz, buenas noches. Feliz. Con cuidado. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Sofía. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Fíjese que yo soy la persona que le había dado, que le hablé por mi situación médica. Ya que tenemos para el 8 de mayo, si no recuerdo mal. Yo ya le mandé mi trabajo desde el... Excelente. Súper. como Entonces, desde el 1 o 2, creo que fue. sí, le felicito. Entonces, acuérdese que usted por esa misma situación tenía hasta el 8 y si lo hizo antes, pues qué bien. Sí, ya se lo